En los últimos años, el crecimiento de los ciberdelitos ha sido exponencial y los ataques son cada vez más estructurados y sofisticados. Y es que cada día consumimos más productos y servicios digitales, lo que inevitablemente hace que aumente nuestra exposición a los ciberdelitos y que estos sean más rentables. Así que la delincuencia en general se está trasladando cada vez en mayor medida al mundo digital. Y para combatirla, la mejor protección es la prevención. Por eso, en este podcast nos hacemos eco de la charla que mantuvo con BBVA el responsable del Departamento de Cibercrimen de la Unidad de Control Operacional de la Guardia Civil. Nos lo cuenta Alejandro Tarriño, experto en ciberseguridad de BBVA. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Alejandro, ¿qué tal? Encantada de que nos acompañes de nuevo en Blink. Bienvenido. Hola Reyes, gracias, el gusto es mío. Hoy vamos a hablar de cibercrimen. Ya comentamos hace algunas semanas que la mayoría de nosotros seguimos sin dar la suficiente importancia a este tema. Pero, sin embargo, cuenta ya con unidades en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unidades que están específicamente destinadas para ello. Y esto es una muestra más de la incidencia de este tipo de delitos, ¿no? Totalmente. Y es muy bueno saber que existe y qué es lo que hacen. Así que vamos a aprovechar que Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, que es el jefe de Departamento de Cibercrimen de la Unidad de Control Operativa de la Guardia Civil, pues pasó por BBVA y nos contó muchas cosas. Porque el cibercrimen está aumentando, ¿no? Cierto, Reyes, y tanto es así que se podría decir que la delincuencia en general se está trasladando al mundo digital. El fraude digital, debido a la escalabilidad que tiene a nivel global, no para de crecer, por lo fácil que es ejecutarlo y por lo barato que sale. Y supone la mayor parte de los hechos que se denuncian a las autoridades. El delito que más nos afecta, el delito que más le afecta al ciudadano, que es el que debemos de trabajar, es todo el tema del fraude digital. Y sobre todo aquí los bancos juegan un papel primordial para poder trabajar y entre todos pues que demos esa respuesta al ciudadano que demanda, que es que le protejamos el uso digital de sus servicios bancarios, pero no solamente sus servicios bancarios, sus compras seguras. Si por ejemplo nos vamos a las estadísticas del Ministerio del Interior, vemos que más del 90% de los hechos que se denuncian, de los hechos delictivos, los hechos conocidos que se denuncian, ya sea en una comisaría policial, en un cuartel de la Guardia Civil, de Mossos de Escuadra o de la Archaña, son estafas o, mejor dicho, motivación económica, fraude digital. Eso está en el 95-96% de todos los hechos conocidos. Y vemos que año tras año el crecimiento de los hechos conocidos es muy significativo, ¿vale? Y no conseguimos disminuirlo. Por ejemplo, durante la pandemia y el confinamiento sí que siguió el crecimiento y los datos oficiales lo que nos dicen que bajó un poco el número de hechos conocidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tenga que ver también con la pandemia. Pero es verdad que seguimos a unos niveles de crecimiento muy altos. Es que estamos superando el 30% de hechos conocidos año tras año. O sea, estamos diciendo que no solamente conocemos los del año pasado, el mismo número de hechos conocidos, sino que hay todos los años cerca de un 30% de hechos conocidos nuevos. Entonces, es verdad, no soy yo el que llega a la conclusión. Es verdad que se nos está creciendo mucho y la respuesta pues tiene que ser cada vez mayor. ¿Qué estamos viendo? Al final llegamos todos un poco a la misma conclusión, ¿no? La delincuencia en general se está trasladando al ámbito digital. Entonces los hechos conocidos que se conocían en el ámbito físico, pues sale mucho más rentable ahora derivarlo al mundo digital. Por eso vemos un poco el traslado de esos hechos. Entonces tenemos que cambiar un poco también el modelo policial para que demos no solamente una respuesta en el mundo físico, sino que demos una respuesta también en el mundo digital, pues con un nivel semejante al del mundo físico. Me parece tremendo. Oye, ¿y Juan Sotomayor comentó algo acerca de cómo es el día a día en un departamento de este tipo? Pues sí, lo hizo, y vamos a escucharle, pero eso sí, no esperes pistolas ni persecuciones, aunque es verdad que a veces para culminar una operación hay que llegar hasta esos extremos. Bueno, no es a lo mejor lo que todo el mundo se puede imaginar. Pues es mucho papeleo, muchas comprobaciones, llevar muchas investigaciones, salir a la calle también, hacer otro tipo de comprobaciones,
recibir mucha información. Por ejemplo, en este caso, aprovechándonos que estamos en un banco, pues recibir en ese día contestación a los requerimientos que recibimos, ¿vale? Y analizarlos todo e interpretarlos dentro de nuestras investigaciones, ¿no? Lo que sería el día a día una investigación criminal, ¿no? El ir recogiendo todos esos indicios que nos ayuden a resolver las distintas investigaciones que llevamos en curso. Suena que el trabajo es mucho y muy laborioso. Así es, y se requiere de un gran equipo y, por supuesto, muy bien organizado, como puedes imaginar. Piensa que para combatir el cibercrimen, las autoridades se enfrentan a nuevos retos, como por ejemplo, dar respuesta rápida a las diferentes facetas del cibercrimen, para lo que necesita cubrir ámbito físico y además tener equipos especializados en investigación económica y en la faceta tecnológica. Juan José Mayor nos cuenta las unidades que ha desplegado la Guardia Civil para poder dar esta respuesta. A nivel de Guardia Civil tenemos 3 niveles de respuesta, ¿no? Muy parecido a lo mejor a lo que es la estructura del Estado que tenemos. A nivel central tenemos la unidad más especializada, que llevamos a los casos un poco más complejos, más especializados, y tenemos las capacidades tecnológicas más avanzadas, que somos nosotros, el Departamento contra el Cibercrimen, dentro de una unidad que yo creo que ya también muy conocida a nivel nacional, que es la Unidad Central Operativa, la UCO de Guardia Civil. Y ahí nos diferenciamos. Bueno, tenemos una serie de capacidades, principalmente los 3 ámbitos de lucha contra el cibercrimen, que es lo que nosotros trabajamos, que serían los ciberataques, todo lo que es fraudes digitales y todo lo que son los abusos sexuales infantiles en Internet. Y luego tenemos pues tenemos equipos dedicados a capacidades OSINT, capacidades, por ejemplo, ahora mismo que está tan en boga todo lo que es el traceo de criptodivisas. Lógicamente tenemos muy buenas capacidades en todo lo que es análisis forense, en auditorías, en casos de ciberataques, y luego tenemos capacidades, lógicamente, del mundo físico, ¿no? Pero al final una investigación criminal son 3 ámbitos de actuación: investigaciones en el mundo físico, hay que salir a la calle, hacer seguimientos, hacer vigilancias. Luego la parte de la investigación económica y luego la investigación tecnológica. Eso sería a nivel central. Luego hay otro departamento de análisis estratégico y otro departamento de criminalística a nivel central. Luego, muy importante, en cada provincia tenemos lo que llamamos nosotros los EDITES, ¿no? Los especialistas en delitos tecnológicos, que dan esa respuesta a nivel provincial, esa primera respuesta en el ámbito de la investigación criminal. Son los que llevan, por ejemplo, en el ámbito del fraude, por ejemplo, en fraude bancario, por llamarlo de alguna forma, todo lo que es los phishing bancarios, pues esa primera respuesta de investigación criminal la hacen ellos a través de sus juzgados, y tenemos ahí pues un número muy importante de especialistas. Y luego lo último que hemos puesto en marcha, que yo creo que es interesante, por eso te decía al principio de la pregunta, que es muy interesante, luego a nivel comarcal, en todas las comarcas, a nivel todo el territorio nacional, tenemos unos especialistas que hemos puesto en marcha ahora, que son los equipos @, que sirvan para esa primera respuesta a la víctima y que sepan también recoger esos primeros indicios que son siempre tan importantes a la hora de poder bloquear una transferencia no autorizada, poder dar esa respuesta inmediata a un business email compromise y poder trabajarlo luego a través de la cadena con los bancos y poder bloquear. Pues esos son los equipos @ que a nivel comarcal darían respuesta pues a lo largo de todo el territorio nacional. No olvidemos que esto también me gusta también reconocerlo, somos el único cuerpo policial que tenemos presencia en todo el territorio nacional. Madre mía, me he quedado impactadísima. Me tranquiliza mucho conocer los medios con los que cuenta la Guardia Civil para hacer frente al cibercrimen. Y no solo esto, sino que también colaboran con unidades de otros países, ya que el cibercrimen no entiende de fronteras. Y en este sentido, como también podrás imaginar, la colaboración es clave. ¿Qué instrumentos tenemos? Pues el principal, por ejemplo, es Europol. En Europol tenemos 2 grandes instrumentos. Tenemos por un lado lo que es Europol. Europol tiene lo que se llama, sin entrar en el detalle, ¿no? Ellos manejan una serie de sistemas de inteligencia y en el ámbito del cibercrimen tienen 3, por llamarlo de alguna forma, 3 repositorios, 3 bases de datos donde todos los países volcamos toda la información que tenemos.
Luego tenemos otro instrumento muy útil y muy ágil, que es el JCAT, ¿no? El Joint Cybercrime Action Team, ¿no? Que es una especie, es muy novedoso porque se empezó a poner en marcha en el ámbito del cibercrimen y ahora se está utilizando el mismo modelo en otros ámbitos delincuenciales. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues tenemos una sala, como esta a lo mejor, donde tenemos oficiales de enlace, todas las unidades de cibercrimen de todos los países físicamente en Europol. Y si nosotros llevamos una investigación y en la investigación, por ejemplo, vosotros canalizáis, imaginar que detectáis alguna operativa criminal, la ponéis en contacto con nosotros y tenemos indicadores de compromiso en Alemania, donde a lo mejor podemos ver un servidor con exfiltración de información, pues eso me sirve a mí para llamar a mi enlace: oye, habla con el alemán, que mira, que estamos iniciando una investigación y nos aparece una rama en Alemania donde están sacando dinero en cajeros o tenemos que hacer una intervención sobre un proveedor de servicios digitales, ¿no? Eso sería el JCAT en tiempo real, muy ágil, funciona muy bien y nos permite además, no solo eso, sino, oye, queremos presentar la operación a Italia, Francia y Holanda porque hemos visto ramificaciones en esos países. Esos enlaces llaman a sus homólogos, a sus jefes en esos países y convocamos una reunión, y ya sea virtual ahora que se utiliza tanto, o físicamente nos reunimos en Europol y tenemos esa reunión donde intercambiamos la información y nos ponemos en marcha. Eso sería el JCAT. Luego tenemos otro instrumento que es principal para estos temas y siempre me gusta recordároslo, que es el convenio de Budapest, el famoso convenio contra el cibercrimen, que se acaba de firmar, el segundo anexo de medidas reforzadas de acceso a la evidencia electrónica. Es muy importante porque ahí crea otra red, que es la red de puntos de contacto 24/7 para la lucha contra el cibercrimen. Que nos permite, ese ya es mundial, ¿vale? Hay 67 países, ya me parece que son, o 69 países que han firmado el convenio de Budapest, y eso me permite en tiempo real, si por ejemplo una entidad ha tenido una exfiltración de información y tenemos la dirección IP de los servidores de mando control o de exfiltración de información, eso en tiempo real me permite pedirle al punto 24/7 de ese país que haga una preservación y un bloqueo de todo el contenido y de todos los ordenadores que han podido estar involucrados en el ataque. Otro instrumento fundamental, que es el grupo de trabajo de unidades de jefes de unidades contra el cibercrimen de América y América Latina. O sea que tenemos en perfecto contacto en tiempo real, tenemos nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, con todos los jefes de unidades de cibercrimen de América Latina. Oye, Alejandro, ¿y qué nos puede contar de la invasión de Rusia a Ucrania? A nivel de cibercrimen, claro. Pues mira, le preguntamos y curiosamente lo primero que nos dijo, él incidió en el papel que tenemos las entidades financieras, porque somos como muchas veces los primeros en detectar ciertas incidencias, ¿no? Somos los primeros que detectamos posibles delitos a nivel nacional. En el caso específico de este conflicto, nos dice que no ha habido un incremento significativo del cibercrimen, pero se han roto relaciones entre grupos de cibercrimen organizado, y esto fue lo que nos contó sobre ello. Desde el punto de vista criminal, de la investigación criminal, no hemos encontrado un incremento significativo. No. ¿Qué hemos visto? Nos hemos encontrado, por ejemplo, el tema de Conti como organizaciones delictivas que eran del ámbito de habla rusa, que era la forma que utilizamos, por ejemplo, en Europol, que hemos hecho grupos de trabajo muy orientados a investigar esos grupos de cibercrimen organizado que utilizan como vehículo de comunicación el ruso. Pues hemos visto cómo se han roto entre ellos y cómo han filtrado muchísima información. Hemos visto también cómo grupos organizados de cibercrimen que estaban asentándose en el ámbito de Ucrania, pues han empezado a buscar nuevas zonas de asentamiento donde España ha sido uno de los países, ¿vale? Sobre todo el arco mediterráneo, se han venido mucho al arco mediterráneo, las bandas organizadas del cibercrimen a asentarse en nuestro país. Las tenemos. Lo conocemos, pero es verdad que vienen aquí a asentarse como ese santuario, ¿vale? Donde no tenemos actividad criminal que nos afecte como país, ¿no? Pero eso es un poquito lo que hemos visto. ¿Y qué consejos nos dan desde la Guardia Civil para protegernos de los ciberdelincuentes? Aquí el primero que nos da siempre es uno con el que hacemos especial hincapié siempre en BBVA, ¿no? La necesidad de un cambio de mentalidad ante el cibercrimen. A veces pensamos que los fraudes son pequeños y que no vale la pena que lo denunciemos, pero hay muchos a la vez. Al ciberdelincuente lo ejecuta muchas veces para poder obtener un gran beneficio. Esto es lo que se conoce como low and slow, y Juan nos habla de un ejemplo real que ocurre.
a mañana, por ejemplo, ¿no? Nos llegaba una notificación que a una empresa le habían engañado al Departamento de Recursos Humanos y habían cambiado el pago de una nómina a otra cuenta que no era, ¿no? 2.500 euros de nómina, ¿no? Decían, bueno, es que por 2.500 euros de nómina, y les decía yo, que es que esto no se trata de 2.500. ¿Tú te crees que el tío que ha montado el fraude para engañar a una empresa por una nómina de 2.500 euros no lo ha hecho en 100.000 entidades diferentes y va buscando, y no solamente estarán los 2.500 euros, que seguro que hay otros 50 o 100 víctimas dentro de la misma campaña? Eso es lo que tenemos que mirar de esa forma, ¿no? Los americanos tienen para este tipo de delincuencia también una denominación que es low and slow. Low de cantidad, pequeñas cantidades, y de forma lenta, pero muchas veces. Claro, entonces dicen, no, es que no son 2.500, es que, como tú has dicho, ha hecho una campaña de 500.000 víctimas a lo mejor y han caído 50. Y como tú has dicho, oye, con 50 a 2.500 euros no está mal tampoco, ¿no? Los beneficios. Alejandro, comentábamos al principio del podcast que la mayoría de la población no da al cibercrimen la importancia que debe. Probablemente porque no vemos el rastro que dejamos y lo fácil que es atacarnos. ¿Se comentó algo de esto en la charla? Pues sí, Reyes. Concretamente se habló de huella digital, algo a lo que en BBVA damos mucha importancia debido a que es toda esa información pública que cualquiera puede encontrar sobre nosotros en Internet. Esto es lo que dijo. Un tema importante también, ¿no? Aparte de que vayamos dejando la huella, desde un punto de vista, por ejemplo, de la investigación criminal, importantísimo. Porque nos sirve a nosotros un poco para rastrear, ¿no? Y poder obtener nuevas líneas de investigación. Pero sí que, igualmente que nosotros lo utilizamos para la investigación, lo mismo que hacemos nosotros lo hacen los malos. Lo mismo, hacen la misma investigación, obtienen los mismos datos, se aprovechan mucho también de a lo mejor esa ligereza que comentabas, ¿no? Del uso que hace de la identidad propia, ya no digo ni la digital, luego, o sea, la identidad propia que la proyectamos en el ámbito digital, ¿no? Por ejemplo, los malos utilizan portales de ofertas de empleo, ¿vale? Donde, por ejemplo, si yo quiero montar un esquema de fraude para usuarios del BBV, pues nos hemos encontrado situaciones en las cuales los malos buscan trabajadores que hayan trabajado para el BBV y entonces los contratan para luego atacar, ¿vale?, a las víctimas que les proveen los malos, ¿vale? Y les ponen retos de decir, oye, si te vamos a volver a lo mejor a contratar o somos otra entidad de la competencia, te vamos a contratar, te vamos a dar de prueba un feed con un montón de registros de usuarios. Claro, ¿cómo se han creado esos feeds? A partir de un poco de esa huella digital que los malos están recogiendo, tal. O en esos portales, muchas veces les piden a la gente el DNI, oye, te vamos a hacer una oferta de trabajo, envíanos el DNI. DNI en los portales de oferta de trabajo o LinkedIn o portales profesionales. La gente envía su DNI pensando que es una oferta de trabajo seria y luego ese DNI y esa identidad del mundo físico que, como hemos dicho, se proyecta en el ámbito digital, luego sirve para abrir esas cuentas online, ¿vale? Y que todo el, como creo que le llamáis vosotros, todo el proceso de onboarding y el Know Your Customer, pues claro, los malos tienen tecnología para que a partir de identidades reales crean identidades digitales para abrir cuentas en las principales entidades bancarias o servicios digitales financieros, en muchos. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, una incidencia enorme en todo lo que son los exchanges de criptodivisas, porque al final el fraude va buscando, el fraude del dinero va buscando su conversión en criptodivisas para luego buscar esos canales de anonimato y salirse fuera de la investigación criminal, ¿no? Entonces nos encontramos como no solamente el rastro que ha ido dejando la gente en esos portales, sino que luego contactan con ellos y le dan sus documentos de identidad, como los malos recogen toda esa información y crean esos esquemas cada vez mucho más elaborados y mucho más complejos de investigar, ¿no? Y por eso pueden suplantar al BBV casi como si fuera la propia entidad, ¿no? Oye, y me mata la curiosidad. ¿Habló de algún caso especialmente relevante? Ya sabía que me harías esa pregunta. Algo dijo, sí. ¿Te suena Lupin, el caballero ladrón? Bueno, es un personaje de ficción y es el nombre que le dieron a esta operación, ¿no? Donde detuvieron a un estafador de tan solo 23 años que por la forma de operar parecía de película. Venga, vamos a escucharle. El tema de Lupin, de la detención del famoso estafador, yo creo que es una operación para ponerla encima de la mesa, como colaboración además entre público-privada
y con entidades bancarias, porque en este caso la persona que estaba detrás de todos los esquemas estos de fraude, él llevaba una vida totalmente anónima, hasta el punto de que vivía en distintos sitios de alquiler por días. Además, el número de días que vivía en cada uno de los alojamientos que tenía estaba vinculado a los días que él consideraba que se tardaba en que desde el mundo físico lo detectáramos, fuéramos a la autoridad judicial, le pidiéramos la entrada y registro, y el tiempo que tardaba la autoridad judicial en aprobar la solicitud y en acordar una entrada y registro en el domicilio. Entonces son los días que él tenía para escaparse. Por eso él vivía 4 o 5 días en cada domicilio, para que veamos. Pero lo importante no es eso, ¿no? Lo importante, que yo creo que es un buen sitio ahora de recordarlo, es cómo él creaba portales de estafas y luego se publicitaba en distintos portales de compraventa de productos de electrónica y tal. Que inmediatamente este tipo de portales, ya habíamos acordado con ellos canales de comunicación, nos comunicaban: oye, acaba de publicarse tal portal. Nosotros entrábamos en el portal, hacíamos una compra. Él no quería compra con tarjeta, él quería con transferencia, porque así cogía los datos. Claro, ¿qué era lo que nosotros hacíamos la compra? Y cuando él nos decía hacer una transferencia a esta cuenta, ya teníamos el banco que estaba utilizando con la mula. Rápidamente el banco, contactábamos con el banco, que ya también estaba esperando nuestra llamada. Ya teníamos un POC. El banco rápidamente ya nos daba todos los datos básicos de suscripción, que se pueden intercambiar en una investigación criminal sin autorización judicial todavía. Ya nos daba el número de teléfono que se había dado, aunque ya estábamos interactuando con él, y ya nos iba dando todos los datos. Con el número de teléfono rápidamente a la operadora. Entonces ya la operadora nos data los datos básicos de suscripción, de la contratación del número de teléfono, y con toda la información geolocalizábamos. Nos íbamos a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal, le pedíamos los distintos mandamientos, y eso nos permitía casi en pocas horas geolocalizar dónde estaba actuando en ese momento esta persona, y era el tiempo que nos daba para geolocalizarle y ponerle un equipo físico de seguimiento y poder investigarlo y poder detectarlo. Para que nos hagamos una idea cómo se mueve este mundo, ¿no? Nos detectó los seguimientos 2 veces, y en uno de los casos se dio la vuelta y a un agente de la Guardia Civil le preguntó: oye, ¿por qué me estás siguiendo? Pero muy importante, si no nos ponemos todos, el mundo físico, el mundo tecnológico, todos los actores, los portales donde él captaba las víctimas, la información que obteníamos del mundo de los bancos, la información que luego obteníamos del mundo de las operadoras de telecomunicaciones y el mundo físico, si no hubiéramos trabajado, y el mundo judicial, que siempre me olvido, ¿no? El Ministerio Fiscal y el juez, que casi en tiempo real íbamos intercambiando toda la información en ese círculo. Sin ese círculo, te digo que no lo detenemos, imposible detenerlo. Muy importante, ¿por qué también la detención y la intervención? Porque recogimos todos sus instrumentos digitales, todos sus ordenadores, todas las tarjetas SIM, todos los teléfonos que él había utilizado durante todas las campañas que había hecho, y eso nos permitió imputarle, hasta que no tengamos el juicio oral, pero sí poder relacionarlo con el histórico de todas sus campañas y poder la justicia ir contra él en los distintos juicios que vayan saliendo y poder demostrar su participación en todas las campañas. Es un buen ejemplo, yo creo, de esa cooperación en tiempo real. Bueno, pues ya vamos acabando. ¿Hay algo de la charla que te gustaría destacar y que no hayamos comentado? La verdad es que sí. ¿Tú sabes qué es la Dark Web? Ni idea. Bueno, no te preocupes, que yo te lo explico y te digo un poco de qué se trata. Podemos decir que la Dark Web es una zona oculta de Internet donde los usuarios comunes no accedemos. Esto por suerte, ya que para ello se necesita de unos conocimientos y software específicos. En la Dark Web es donde se intercambia todo tipo de servicios ilegales y delictivos, como puede ser venta de datos personales, números de tarjetas de crédito, etc. Y sin olvidarnos de otras muchas como armas, sustancias ilegales, trata de blancas. En definitiva, una parte de Internet que es mejor no frecuentar. En la Dark Web también tenemos un equipo que estamos poniendo en marcha, además es de lo último que estamos poniendo en marcha, el equipo de la Dark Web, y al final la Dark Web es lo que llamamos los facilitadores del cibercrimen, ¿no? La Dark Web, todo lo que son las criptodivisas y un poco también lo que es el cifrado, importante, el cifrado es muy importante, y todo lo que es las conexiones de tipo VPN, ¿no? Eso sería un poco los facilitadores que tiene el cibercrimen, y la Dark Web es uno de ellos. Pero, y es verdad, es muy complicada la investigación en la Dark Web. ¿Qué vamos a encontrar en la Dark Web? Pues todos esos portales donde nos ofrecen de todo. Pero yo también a todo el mundo también le digo, cuidado con la Dark Web,
porque la dark web, una de sus grandes características es la mentira. Lógicamente, como es totalmente anónimo, todos esos portales y todo el mundo que se asoma a la dark web e instala sus foros, intercambia información, o por ejemplo en el ámbito del ransom, ¿no? Los malos cuelgan en la dark web los portales donde hacen público la filtración de datos de las entidades a los que les han robado y quienes son víctimas y tal, ¿no? Pero luego lo que es todo el foros, esos de, ya no digo venta de droga, pornografía infantil, herramientas de hacking, información, pues hay un nivel de fraudulento, de estafa muy muy alto, porque si es totalmente anónimo, ¿qué más me da a mí vender realidad que vender mentira? Ejemplo, hace poco hemos hecho una operación con Estados Unidos en colaboración con ellos y hemos detenido a unas personas que habían montado 49 portales de pornografía infantil, con abuso sexual infantil, que para poder acceder a los portales había que pagar en criptodivisas. Y entonces llegaban allí los malos, tanto los malos que pagaban, que también tienen su responsabilidad penal, como los malos que lo montaron. Lo que pasa es que los malos que pagaban entraban en el foro, pedían tener acceso a los distintos servicios que se ofrecían y todo era mentira. O sea, los malos lo que buscaban era que la gente pagara y entrara dentro del foro para ganar dinero. Así tenían hasta 49 portales orientados todos a abuso sexual infantil, y lo único que iban buscando era estafar a gente que ellos saben que luego no van a denunciar. No ¿vale? puede denunciar. Pues bueno, eso yo creo que es un gran ejemplo de lo que es la dark web. Ojo con la dark web. ¿Vale? Hemos tenido casos también de venta de armas donde al final todo era una gran mentira, de todo lo que había detrás. Pero también hemos encontrado casos reales de servicios, de venta de servicios y bienes procedentes del delito, de temas más serios, ¿no? Entonces ahí tenemos un equipo que intentábamos recoger información, interactuar, y también volvemos a lo mismo. No es un delito entrar en la dark web, y si los ciudadanos quieren entrar en la dark web, lo pueden entrar. Si se encuentran con un delito, pues que colaboren con nosotros, que tenemos vías y canales de colaboración, y que tengan mucho cuidado lo que hacen en la dark web, porque se pueden encontrar que si quieren comprar algún bien o algún servicio, lo más seguro es que les estén estafando. Madre mía, no tenía ni idea de lo que era esto. Es impactante. Pues Alejandro Tarriño, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla tan interesante. Esperamos que poder contar contigo en futuras ocasiones. Nada, gracias a vosotros, y sí, espero estar por aquí para seguir dando consejos. Seguro que será pronto. Muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!